Nuestro mundo está en medio de una tormenta. ¿Tienes la sensación de que si pudieras ver nuestro mundo desde el espacio exterior, lo verías con ojos llorosos, una nariz que moquea y una máscara alrededor? Interesantemente, en solo unos pocos meses parece que nuestro mundo ha sido cambiado. Siguen aumentando los números sobre enfermedades en todos los países y los números siguen bajando mientras la bolsa de valores tambalea causando pérdidas devastadoras. Los números siguen aumentando también a medida que más y más personas son confirmadas que tienen esta enfermedad. Pero no solo nuestro mundo en general ha sido arrojado a una tormenta. Le ha pasado también a tu propio mundo y al mío también. ¿Escuchas el ruido constantemente de las noticias de última hora? ¿Ves pasillo tras pasillo de estantes vacíos? ¿Escuchas los cambios de pólizas que vienen de la capital, del estado, de la ciudad? Y a veces no estás seguro de lo que pasará mañana. Mis queridos, es en tiempos como estos, tiempos cuando estás tratando de mantenerlo todo junto, tiempos cuando estás tratando de poner tu mejor pie adelante, tiempos cuando estás luchando para mantener tu barco a flote, es como en tiempos como este cuando es probable que llores. ¿Dónde estás, Dios? ¿No estás interesado en lo que me sucede? ¿No te importa? Pero quiero dejarte saber que no serías el primero en hacer esa pregunta. Mire, vamos al libro de Marcos, el capítulo 4, y comenzando con el versículo 31 al 41, dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, pasamos al otro lado, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él, Cristo, estaba a la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Y él, levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo entonces a los discípulos, les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienes fe? Entonces sintieron un gran terror y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Jesucristo había tenido un día llenito. Todo el día había estado enseñando a la gente y a la misma vez Él estaba sanando a los enfermos que encontraba entre ellos. Ahora ya era tarde y la gente todavía estaba viniendo a Él. Queridos, no hace falta decirlo que Jesús estaba cansado, estaba agotado y fatigado. Ahora, aquí hay algo muy importante para ti y para mí. Hay que entenderlo bien, que Jesús entiende por lo que estás pasando. Jesús ha pasado por todo lo que has pasado, estás pasando y alguna vez pasarás, y algunas cosas que nunca serás llamado a soportar. Por eso nos dice en Hebreos capítulo 4, el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Querido, Jesús te entiende. Se cansó, tuvo hambre, fue traicionado, le mintieron, sintió el dolor de los demás y siente Él también tu dolor. No hay nada que tú estás pasando ahorita que no le ha pasado a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso te entiende. Y entiende por lo que estás pasando. Y porque Jesús lo entiende, Hebreos el capítulo 4, el versículo 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitamos.
porque Jesús entiende, podemos acercarnos a Él con la confianza que nos oirá y nos ayudará. Jesús estaba cansado, estaba fatigado y necesitaba descansar. Por eso entonces le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y entonces cuando despidieron la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. Pero luego la Escritura dice que hubo un terremoto. Marcos lo llama una gran tempestad. En griego es una megaseismos, que literalmente significa un gran terremoto. Como cualquier otro mar, el mar de Galilea puede estar calmado y tranquilo, y es un placer estar sobre él. Pero esto era una tormenta increíble, no una tormentita pequeña. El Archibald Robertson en su comentario dice que estas tormentas venían del monte Hermón a través de los bancos del Jordán y subían al Galilea y los sacudía como una tormenta, como un gran terremoto. Y cuando esta tormenta se vino y llegó al lago, estos pescadores de experiencia comenzaron la lucha de sus vidas. Ellos habían estado en muchas tormentas antes, pero no como esta. Lucharon y lucharon para mantener su barquito a flote. Y el viento seguía golpeando, las olas seguían aumentándose más alto y más alto. Ese pequeño barquito comenzó a rodar de lado a lado y comenzó a llenarse de agua. Los discípulos hicieron todo lo posible por sacar todo el agua, pero era demasiado para ellos. Cuando sintieron el poder del viento y vieron la altura de las olas, y cuando vieron su pequeño barquito llenándose de agua, perdieron toda esperanza. Estaban seguros que no había salida. Estaban seguros de las cosas y que las cosas no iban a pasar bien, sino realmente iban a empeorar. Estaban seguros que estaban a punto de morir. Ellos estaban tan enfocados en la tormenta, tratando de resolver todo por sí mismos, tan concentrados en la situación en cuestión, que se olvidaron que Cristo Jesús estaba en el barco con ellos. Ahora, mis queridos, aquí hay otro punto muy importante para usted y para mí pasando por este tiempo. Cuando tu mundo se ha puesto difícil, cuando parece que has perdido toda esperanza, cuando las tormentas de la incertidumbre parece estar creciendo más y más, no te enfoques en la tormenta. Enfócate en Cristo Jesús, que está más cerca de ti que tú te puedes imaginar. Los discípulos estaban tan concentrados en salvarse, se olvidaron por completo que Jesús estaba con ellos. Pensando que todo estaba perdido, viendo solo las tormentas en su vida, olvidaron quién era el que les dijo que cruzaran el mar. Llenos de dudas y llenos de miedo, y no pudiendo ver a Jesús debido a la noche oscura, se preguntaban si a lo mejor los había abandonado. Se dieron cuenta de que Jesús era su única esperanza. Sabían lo que Él había hecho por ellos en el pasado, pero ahora con todo el enfoque sobre la tormenta, se habían olvidado completamente de todo eso. El viento gritaba, las olas golpeaban, su barco se hundía y no mucho más, y todo se perdería. Ahora, no podemos culpar a estos pobres discípulos, porque usted y yo hacemos lo mismo. Nuestro mundo puede ser calmado y tranquilo a veces. Podemos estar disfrutando de la paz de esta vida. Sin embargo, como hemos aprendido, sin ningún aviso, nuestro mundo puede convertirse en un gran terremoto y convertirse nuestra vida todo al revés. Cuando esto sucede, muchas veces nos enfocamos tanto en la tormenta y cómo deshacernos de ella,
que nos olvidamos que Cristo Jesús está a nuestro lado para brindar seguridad y ayudarnos. ¿Cuántas personas están pegadas a la televisión tratando de obtener toda la información que pueden sobre lo que está pasando? ¿Cuántos están descubriendo cómo obtener más de esto o más de aquello sin pensar en nada y nadie, sino cómo pueden salvarse ellos mismos? Parece que la oscuridad se está cercando y cerrando alrededor de nosotros. Y luego también comenzamos a dudar. Es que quizás Dios no nos escucha. Podemos sentir hasta la tentación de pensar que nos ha abandonado. Quizás en la oscuridad de la incertidumbre simplemente no podemos ver que Jesús está allí y clamamos, Dios, ¿dónde estás? Acuérdate, cuando tu mundo se ha puesto difícil, cuando parece que has perdido toda esperanza, cuando las tormentas de la incertidumbre parecen que están creciendo más y más, no te enfoques en la tormenta, enfócate en Cristo Jesús, porque Él está más cerca que tú te puedes imaginar. De repente, hay un relámpago en la oscuridad y los discípulos ven a Jesús durmiendo en el barco. Y en Marcos capítulo 4, versículo 38, dice que lo despertaron y le hicieron una pregunta: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y básicamente lo que ellos estaban preguntando es: ¿cómo puedes dormir en un tiempo, en un momento como este? ¿No te importa que vamos a morir? ¿Cómo te atreves a dormir, Dios? ¿Cómo te atreves a dormir cuando estoy luchando con todas estas incertidumbres? ¿Cómo te atreves a dormir cuando estoy teniendo estos ataques de ansiedad? ¿Cómo te atreves a dormir cuando estoy luchando contra este miedo de perder mi empleo o el miedo que ya he perdido mi empleo? ¿Cómo puedes dormir, Señor? ¿Cómo te atrevas a dormir cuando estoy luchando para mantener a mi familia segura? ¿Cómo te atreves a dormir cuando he perdido un ser querido? ¿Cómo te atreves a dormir cuando las enfermedades parece que se están acumulando? Dios, ¿cómo te atreves a dormir cuando el mundo no sabe qué hacer? ¿Cómo te atreves a dormir cuando yo no sé qué hacer? En el libro Deseados de toda la gente, página 334, se nos dice que los discípulos se preguntaban cómo podía Jesús descansar tan pacíficamente mientras estaban en peligro y luchando con la muerte. Y usted y yo hemos preguntado lo mismo. Pero en Marcos capítulo 4 y el versículo 39, ahí nos dice que Él, Jesucristo, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calle, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Jesús, piensa en esto, Jesús se para en ese pequeño barquito. Él mira la escena delante de él, el viento gritando, las olas golpeando, el barquito se está llenando y sus discípulos están temblando. Y luego Jesucristo levanta su mano y con calma, con paz, sin ningún tipo de ansiedad, le dice al viento y al mar: paz, enmudece. Inmediatamente el viento se detiene, las nubes se van, las estrellas brillan y el mar se vuelve tranquilo y sereno. Mi querido, confía en Jesucristo, porque Él puede hacer lo mismo en tu vida. Las noticias están gritando las malas noticias del virus. La gente golpea las tiendas por la mercancía y tu pequeño barco siente que está rodando de lado a lado y puedes sentirte aterrorizado por la incertidumbre sobre esta situación.
Pero si te detienes y piensas, Jesús te ha ayudado con incertidumbres en tu vida en el pasado. Escúchalo. Escúchalo mientras dice a las incertidumbres que estás luchando en tu corazón, paz, inmundece. Y siente la ola de seguridad que solo Jesús puede darte. Ahora, ¿por qué es que nuestro Señor Jesucristo pudo dormir durante la tormenta? Mis queridos, porque nada toma a nuestro Señor Jesucristo por sorpresa. Él vio esta pandemia mucho antes de que apareciera. Él sabe de antemano lo que va a hacer. Y mientras Él mira la escena hoy, escucha su llanto gritando, ve tu corazón golpeando y ve la ansiedad en tu cara, Él entonces levanta su mano sobre ti y te dice, paz, inmundece. Jesús ya ha preparado un camino para ti donde parece que no hay ninguno. Pero depende de usted y de mí confiar en Jesucristo en medio de esta tormenta. Confía en Jesús porque Él tiene el control de tu vida y Él sabe lo que está haciendo y lo que va a hacer también. Y luego en Marcos capítulo 4, versículo 40, Cristo ve a los discípulos y les hace una pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? Interesantemente, Jesús no solamente reprendió al viento y las olas, sino que también reprendió a sus discípulos. Y Archibald Robertson dice en su comentario, ellos, los discípulos, tenían al Señor del viento y las olas con ellos en el barco. Seguía siendo maestro, incluso durmiendo en la tormenta. O sea, mis queridos, el asunto es este. Jesús es Señor de señores y Rey de reyes, sin importar lo que le pase a mi vida. Como Señor de todo y como Rey de todos, Jesús todavía puede proveer por tu familia y por mi familia también. Mira, antes de ser adventista del séptimo día, en la iglesia donde yo asistía antes, allí pasaban una canastita cuando pedían las ofrendas. Y no hablaban de diezmos, nunca, yo no sabía nada de eso, entonces yo daba lo que tenía en el bolsillo. A veces era una peseta, a veces era 50 centavos, algunas veces hasta era $1. Pero cuando yo me puse a estudiar la Biblia, y conocí a Cristo Jesús y conocí el mensaje de la iglesia adventista. Conocí la verdad sobre el diezmo. Wow, pensé yo, imagínese nada más usted, 10% de nuestras ganancias, de una peseta a 10%. Increíble. Pero yo lo creía, ¿por qué? Porque está en la palabra de Dios. Y yo vi lo que Dios hizo por mí, y por mi familia y por mi vida. Ahora, entonces yo siempre lo que hacía cuando recibía mi chequecito, apartaba el diezmo primero, ¿verdad? Usted hace lo mismo, ¿verdad? Apartaba el diezmo primero. Y luego la renta, y luego el auto, y luego luz, y lo demás. Pero quiero decirte lo que me sucedió no solamente una vez, pero 2 veces. Agarré mi chequecito, aparto el diezmo que es de Dios, aparto la renta, el pago del carro, luz, agua, etc. Y encontré que no tenía dinero para comprar comida. Y no teníamos nada que comer en la casa. Y más que eso, teníamos cuatro hijos. Y yo me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? Y pues siempre está el enemigo allí. El enemigo decía, mira, ahí está el diezmo, usa el diezmo. Y yo le decía, no, eso no es mío, eso es de Dios. Eso le pertenece a Dios. Y el enemigo decía, sí, le pertenece a Dios, pero hazlo como un préstamo y luego tú se lo puedes pagar para atrás con interés. No, decía yo, no, ese es de Dios. Dios dijo que Él iba a cuidar de nosotros. Entonces, nosotros fuimos a la iglesia el sábado y sin decirle nada a nadie, aquí estábamos sonrientes, felices, contentos de estar en la iglesia, entregábamos el diezmo que le pertenece a Dios. Y luego al final del culto regresábamos a la casa. Ahora escúcheme bien, porque esto sucedió 2 veces.
llegando a la casa después del culto, allí en el portal de la casa habían cajas llenas de comida, suficiente para una semana. Y como te digo, eso sucedió 2 veces. Y yo sé, nadie me puede decir que alguien me ayudó con eso, un ser humano. No, no, no. Yo sé que Dios envió su ángel para darnos lo que nosotros necesitábamos. Queridos, confía en Dios, que Él puede hacer lo mismo por ti. Este mundo está en medio de una tormenta. Y tu mundo también está en medio de una tormenta. Puede ser que no sepas qué hacer. Puede ser que estás luchando para mantener tu pequeño barco a flote, pero las cosas no parecen que están mejorando. Y tal vez olas de miedo, de ansiedad, de incertidumbre están llenando tu pequeño bote hasta que toda esperanza parece perdida. Puedes sentirte tentado a pensar que Dios te ha abandonado. Pero recuerda, Jesús todavía tiene el control. Jesús todavía está en control de todas las cosas. Querido, Dios todavía está en su trono. Entonces, toma todo. Toma tu incertidumbre, tu miedo, tu ansiedad, tus dudas y llévaselo todo a Cristo Jesús y déjalo a Él calmar las tormentas en tu corazón. Él te entiende porque ha pasado por lo que usted está pasando en este momento. Y cuando tu mundo se ha puesto difícil, cuando parece que has perdido toda esperanza, cuando las tormentas de la incertidumbre parece que están creciendo más y más, no te enfoques en la tormenta, enfócate en Cristo Jesús, que está más cerca de ti que tú puedes pensar. Querido, si Jesús pudo detener el viento y las olas de una tormenta poderosa, Él puede detener los vientos de dudas y las olas de incertidumbre de tu corazón. Escúchalo, que Él te está diciendo a ti, a tu corazón, paz, enmudece. I was always really interested in startups, and I had always really been interested in technology and specifically 3D printing. I was always, doing my homework, but in my free time, I was always watching videos about startups and about Stanford and Silicon Valley. Started researching and came up with a company idea that really worked for me. And then one night I was watching a video from Stanford, and there was Tim Draper, who was a billionaire investor, and he said, "I've got a school coming out and you can apply." And so it was like right before sundown on a Friday night, and so I applied super quick and sent it like 1 minute before sundown. I was like, I don't know if I had time to do that, but whatever's, if it's supposed to happen, it will work out. And then I got an acceptance right away. And so that kind of started me out on my journey to become a startup founder and to really learn about creating companies from scratch and what all is involved in the technology center that is Silicon Valley. I had raised a few rounds of funding for my startup and joined YC, which is one of the premier startup accelerators. So, people like Dropbox and Airbnb have gone through it. Through the process of growing and through joining YC, really learned about how fast things can change, how fast things can improve. When you're seeing companies that are growing 20% month over month, growing exponentially, it really starts to have other applications. Like, it's not just about companies growing 20% month over month, but like all the founders, when you're growing really quickly, the founders are having to do personal growth at extreme rates. And that applies over to all areas of your life, including your spiritual walk. Like, you can improve at massive rates that you don't really think are possible until you're like right in that intense situation. And so seeing all the growth really shows you that you don't have to be okay with just improving at a small rate or just maintaining the status quo. And these people are investing in you. They're giving you money because they think that you can do great things, and they expect a big return on their investment.
that's, not unlike spiritual journey, where God has invested a lot in me and in everyone, and he's expecting a big return. So like when he's expecting a big return, you can start asking big questions of God. So that experience of literally being a steward and having the big expectations on me and being able to ask for favors from people that can do a lot for you has really been a perspective shift for me, and really applies to my spiritual walk and how I've thought about that, and how I know I can ask a lot more of God because he's expecting a lot of me. I'm a steward because God expects great things.